Voy a abrir el libro de Ruth, capítulo, capítulo 1. Disculpen un momentito acá. Perdón, un segundito. Ah, aquí, un segundito. Perdón, ya estoy, ya, un segundito. Bien, hay varios aspectos que nosotros necesitamos considerar dentro del libro de Ruth. En, en primer lugar, cuando nosotros leemos el libro de Ruth, nosotros vemos que hay una narrativa alrededor de un personaje que es, digamos que a través de este personaje se introduce la historia de Ruth. Y ese personaje es Noemí. Noemí empieza el libro diciendo en el capítulo 1, los que puedan abrirlo, yo lo tengo abierto en Reina Valera, dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Es decir, ya hay un periodo particular. Es un espacio en los 400 años de los jueces, pero es un periodo de tiempo que se nos da para darnos un marco histórico, pero más allá de la precisión histórica, que creo que es importante y los autores pues trabajan en eso de descubrir en qué periodo pudo ser, más allá de todo eso, es darle una identidad geográfica al relato por la importancia. Ahora, hay unos elementos que permiten identificar más o menos en cuál de los periodos pudo ser, pero no vamos a entrar en ese análisis, que seguramente es más para cuando estemos en geografía bíblica. Pero dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Es decir, estamos ante un periodo de hambruna, de los cuales hubo varios, y en la época de los jueces hubo periodos de hambruna. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Eran de la tribu de Efraín, eran efreteos, pero vivían en Belén de Judá, por lo que se puede apreciar. Ellos llegan a los campos de Moab y se quedaron allí. Es decir, habían emigrado hacia Moab por razones de poder sostener, de no morir de hambre, razones de sostenimiento de sus propias vidas. Pero la tragedia va a tocar fuertemente la vida de estas tres mujeres, es decir, de Noemí, de Ruth y de Orfa, creo que se llamaba la otra dama que estaba con ellas tres. Esto la va a golpear muy duro. Había mandatos de parte del Señor de no mezclarse con los moabitas y no hacer que los moabitas se mezclaran con los israelitas. Eso es parte de la ley hasta la 10ª generación. Entonces, eh, digamos que hasta aquí lo que nosotros alcanzamos a ver es que hay una serie de situaciones que rompen lo cotidiano de lo que estaba ocurriendo dentro del pueblo de Israel. ¿Cuál era lo cotidiano? Una cierta tranquilidad, pero seguramente esa cierta tranquilidad había sido hecha a pedazos por la situación del hambre y por la muerte. Los tres varones de la familia mueren. ¿Bajo qué circunstancias? Pues no es mucho lo que se ofrezca acá. Simplemente dicen que mueren y tal vez por el mismo hambre, no lo sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que a partir de allí van a tener que tomar decisiones muy fuertes
no solo Noemí. O sea, es decir, ¿qué hace una mujer viuda o en aquel tiempo, cuando era poca la independencia que podían tener? ¿Qué hace una mujer viuda en el contexto del cercano oriente y con dos viudas más, que eran sus nueras? Pues evidentemente aquí empiezan a aparecer rasgos de fe que uno tiene que leer entre líneas. Se da cuenta de que Noemí está muy desesperada por la situación, pero en medio de su desespero, ella entiende que tiene que buscar refugio es en su tierra. Es decir, ella ha salido del lugar en donde Dios ha prometido morar con su pueblo, Canaán, a refugiarse en un pueblo que no es el lugar donde Dios ha prometido, incluso un lugar alejado, un lugar que tiene restricciones, prohibiciones de ley en cuanto a ese tipo de mezcla. Y en ese orden de ideas, Noemí lo que les dice a sus nueras es, bueno, vuélvanse a su pueblo, vuélvanse a sus dioses, porque yo ya estoy vieja, no puedo darle hijos y si en caso que pudiera darles, ustedes no pueden esperar a que esos chicos crezcan. Esa era la costumbre, es decir, que el hermano levantara descendencia al hermano, pero eso no era posible. Noemí estaba pasando por una situación terrible en donde era evidente que no iba a poder ni tener hijos, ni los hijos no iban a poder crecer y si crecían estas mujeres seguramente ya iban llegando a la edad en que ellas no iban a poder hijos, no iban a poder tener hijos. Entonces, la amargura de Noemí por la pérdida de su esposo y sus hijos, ahora tampoco nos dice si las pérdidas fueron cercanas, sucesivas, si fueron al mismo tiempo, o si fue uno y después los otros. Son cosas que probablemente no vamos a poder saber, porque digamos que ese no es la intención del narrador, sino que la intención del narrador, a pesar de lo doloroso, de lo dramático que aparece aquí, la intención del narrador es mostrar un evento superior que está relacionado con la historia de la redención. Y eso se empieza a desarrollar ya en el capítulo uno cuando Orfa decide volverse conforme al mandato, a la oferta de Noemí, a su tierra y a sus dioses, mientras que Ruth, ya en el versículo 16 del capítulo uno empieza y le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras iré yo, y donde quiera que vivieras viviré. Esto podría parecer una declaración emotiva de una mujer que ha hecho una amistad muy profunda con su suegra, no lo dudo, pero me atrevo a interpretar en el sentido de que esta mujer había conocido la superioridad del Dios de Israel a pesar de que estaba lejos. La superioridad en todos los sentidos del Dios de Israel. ¿Por qué? Por la declaración que sigue a continuación en la parte final del versículo 16 que dice, tu pueblo será mi pueblo. Ya hay una identificación que es una identificación muy clara a nivel de cuerpo. Es decir, yo quiero ser de ese pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Y tu Dios, mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Esta mujer había entendido la realidad del cuerpo del pueblo de Israel y la realidad de la superioridad del Dios de Israel. Y luego el 17 es fantástico, dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y dice el relato en el 18 y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.
Aquella situación es evidente que causó admiración entre los israelitas. Una mujer de un pueblo extraño, un pueblo que era rechazado desde la misma ley, pero esta mujer entendió que necesitaba entrar en comunión con el pueblo de Israel. A partir de aquí viene una historia que sí, que tiene unos elementos bonitos relacionados con el romance, ¿cierto? Con el amor, con la aproximación del uno al otro, pero desde la perspectiva de la ley. Es decir, esta mujer se refugia en Israel, pero no actúa como una pagana, sino que se sujeta a los parámetros, a los cánones que la ley de Dios estipula para lo que tiene que ver con el rescate y la redención. Por eso es tan maravilloso este libro. Y aquí va a aparecer ya desde el capítulo 2 un personaje que es Booz. Este personaje va a ser importante y creo que debemos tenerlo en mente porque Booz va a tipificar en casi toda la historia de Ruth, en el momento tipológico de él, Booz va a representar la redención que es en Cristo Jesús. Noemí llega de vuelta a Israel. Hay un hombre rico de la familia de Elimelech y, y cuando llegan allá, Ruth decide recoger espigas, pero espigas de trigo, pero no se va a cualquier campo, sino que busca al pariente que puede redimirlo. ¿Recuerdan aquella norma cuando moría el esposo, un pariente cercano podía redimir para levantar descendencia, lo que hablábamos ahora? Si no era el hermano, debería ser el pariente más cercano, el pariente redentor, que también en este caso tendría que comprar la heredad o la tierra que Noemí ponía a la venta. Era un intrincado aspecto legal que se va aclarando en la medida que pasan estos cuatro breves capítulos del libro de Noemí, del libro de Ruth, perdón, y en donde vamos viendo cómo se desarrolla todo esto. Entonces, nosotros alcanzamos a observar que vos llega, pregunta por la joven, por lo que podemos ver que vos era un hombre un poco mayor o mayor que Ruth, un hombre soltero, no sabemos si había enviudado o si nunca había tenido esposa, pero lo que entendemos es que era un hombre mayor y él le dice a Ruth, mira hija, no vayas a otro lugar a espigar, ni pases de aquí. Y él trata de beneficiar a esta mujer en todo, pero no se insinúa la menor intención de este hombre de, eh, de propasarse con la joven. Por el contrario, empieza a guardar un respeto que uno se pregunta cuando lee el texto, ¿por qué lo hace? ¿Por la edad? ¿Por el respeto que pretende vos? Pero lo que vemos es que parece ser que las normas legales, sociales de ese momento, como que no impedían más bien tomar algunas decisiones tan lanzadas como las que se pueden tomar hoy en día. Esta mujer pues le comenta a Noemí todo lo que ha sucedido y, y su suegra o su ex suegra le dice, la alaba porque llegó hasta aquel lugar, y, y Noemí le da instrucciones muy precisas a Ruth de lo que debe hacer, es decir, que cuando terminen de la siega, pues ella se ponga a los pies de Booz para, como una señal de sumisión, de respeto, y cuando este hombre la encuentra, se sorprende
porque hay una mujer allí, la mujer es Ruth, y él le dice, la alaba justamente porque no busca a los jóvenes, no busca casarse en otro contexto, sino cumpliendo la ley del Señor. Esto no es un capricho, esta mujer quiso hacerlo todo conforme a la ley del Señor, como Dios había ordenado. Era más difícil, era más largo, no había atajos, pero ella hace todo lo que está a su alcance como, como una mujer convertida y lo hace mejor que muchas de Israel y aquí recibe la aprobación no solo de vos, sino que, como vamos a ver en el relato, se, eh, se hace, eh, se hace todo de acuerdo a la ley. Bueno, vos finalmente habla con un hombre que es un pariente aún más cercano y que puede redimir. Vayan anotando las preguntas o mandándolas por el chat a Jonathan para que las formule, por favor. Luego damos un espacio de participación porque yo sé que en este libro se pueden preguntar muchas cosas. Bien, eh, en el capítulo 4 del libro de Ruth, nosotros vemos que vos llama al pariente que es más cercano, quien no se compromete a redimir a Ruth, a la viuda de Elimelech. No, en ninguna manera se compromete, sino que por el contrario, le da total libertad a vos. Sugel decía algo comentando este pasaje, dice que el otro que va a redimir ni siquiera aparece el nombre en el relato. Bueno, eso va a ocurrir en algunos momentos, pero Sugel dice, mire, es que vos le dices, fulano, ven acá, ni siquiera menciona el nombre, porque no aparece en la narrativa. Pero más allá de eso, vos aparece, pero lo que llama la atención es que hay un matrimonio dentro de las normas legales y es de admiración para, para todo el pueblo, mientras que el otro, el que podía redimir, es desechado y según la norma, según la costumbre, se le llama la casa del descalzado. Entonces, hay este matrimonio, pero creo que todo el asunto que empieza por allá, al punto de inflexión, digamos, es la conversión de una moabita que entra a morar al pueblo y que entiende que Dios es el Dios todopoderoso. Vos, que es el esposo es el personaje redentor, es el encargado de tomar a una persona que no es pueblo y la hace pueblo, a una persona que no es iglesia y la hace parte de la iglesia. Y esta mujer va a quedar dentro de la genealogía del Mesías como uno de los antepasados del rey David, creo que es bisabuela de David. Eh, y todo esto es dentro de ese contexto. Pero debo insistir en que, bueno, esto sería un poco de mirar a Cristo en el futuro, pero hay un Cristo en el presente que está dominando la historia y que tipológicamente es representado por vos. Yo me atrevería a decir que de principio a fin, el libro de Ruth, hay una cantidad de elementos relacionados con la redención, elementos relacionados con la eclesiología, elementos relacionados con el pueblo redimido, elementos relacionados con el llegar a ser que que antes no era posible mirarlos, sino que son vistos ahora en este mundo. Ahora, es verdad que nosotros podemos hacer un análisis en cuatro líneas básicas sobre el libro de Ruth. Una primera línea, lo que tiene que ver con la tragedia de Noemí. Y por el mismo relato sabemos que es una mujer creyente. Aplicaciones las que usted quiera, pero creo que principalmente entender que en el mundo actual, o que en el mundo en el que vivía Noemí,
Y en el mundo en el que vivimos hoy, tanto en aquel como en este mundo, hay sufrimiento. La tragedia de Noemí no va a ser muy diferente a otras tragedias que hay en la Biblia, como por ejemplo la de Job, que nosotros podemos llegar a apreciar allí, o la tragedia de la familia de Juan y Jacobo cuando pierden al menor, a Jacobo, o no es muy diferente a las tragedias de muchos hombres y mujeres que tienen pérdidas a lo largo de su vida siendo cristianos. Y no es por pecaminosidad o algo por el estilo, es porque en el mundo tendremos aflicción. Entonces, hay un análisis de la tragedia, del dolor, pero también hay un análisis del consuelo. Dios le da consuelo a Noemí a través de una, abro comillas, extraña, que llega a ser parte de su familia. Recuerden que Noemí terminaría cuidando a a los hijos de Ruth. Sería algo así como su aya, como una abuela putativa, llegaría a ser de esa manera. Dios no ha desechado a Noemí, Dios extiende su brazo para tomarla, para recordarle que es parte importante de todo esto, de la narrativa, de la historia, a pesar de que Noemí, con razones obvias, se amargaría muchísimo, muchísimo su vida por todo lo que le había pasado, tanto que dice, no me llamen más Noemí, que es placentera, sino díganme Mara, que es amargada, porque la vida se le había amargado debido a su tragedia, a su situación personal, a su movimiento a un pueblo que no es el pueblo de Dios. Pero fíjense que Dios empieza a restaurar todo es cuando regresan a su pueblo, cuando regresan a la tierra en donde Dios ha prometido estar con Israel. Pero también hay una serie de reflexiones que debemos hacer. El tema no era que ellos se podían autoexcluir o autoexcomulgar, es decir, cortarse ellos mismos de la comunión con Dios. Noemí y su esposo y sus hijos salen del pueblo. Ahí no dice que Dios haya mandado a salir, sino que salen. Hay una especie de cortarse de la nación y de ir a otro lugar y luego tienen que regresar. También la otra línea, justamente habíamos hablado de ellos, de las dos nueras y sus decisiones, están bajo la misma circunstancia, bajo la misma condición, ambas han tenido pérdidas, ambas tienen el dolor, ambas han sufrido igual, pero toman decisiones totalmente diferentes. Orfa decide regresar a su tierra con sus dioses, con sus familias, pero Ruth no. Ruth ha sido profundamente impactada por Dios y decide seguir a Noemí, cambiar de pueblo. Esto tenía que ser muy, pero muy difícil. Y esta mujer cambia de pueblo, eh, se ha identificado como una creyente en Dios. Dice, yo creo en ese Dios que tú has creído. No sé si Noemí haya sido un buen ejemplo, o si el esposo Elimelech, o si su suegro haya sido buen ejemplo. No importa si fueron o no. Lo que importa, parece que Noemí sí, pero lo que importa en medio de todo esto es que Dios mueve el corazón de Ruth. Ruth se muestra como una mujer piadosa desde mucho antes de entrar al territorio de Israel y actúa conforme al mandato de Dios, conforme a la ley de Dios. Y esto es muy significativo. Y finalmente vemos una mujer redimida por vos y de alguna manera tipológicamente puede ser una representación de la iglesia. Un llamado, tomada desde lejos, hecha cercana, tomada de fuera del pueblo, entrada al pueblo, es decir, injertada desde fuera, puesta en este lugar y a partir de allí empezaría a ser muy importante dentro de la historia, de toda esta historia de la redención. Bien, pasemos entonces, antes de hacer preguntas y demás, a una introducción general de los libros de Primero y Segundo de Reyes y Primero y Segundo de Samuel y Primero y Segundo de Reyes. Estos libros son realmente significativos, importantes, porque digamos que
entramos en una etapa, se cierra una etapa, la etapa de los jueces. Se cierra con un personaje, con Samuel. Pero en este relato, Ruth ha sido importante ver cómo Dios está obrando por gracia dentro de este periodo de los jueces. Ruth no es una historia aislada, es lo que estaba ocurriendo en Israel. Gente que quiere salir de la tierra prometida, Dios tomando su callado para hacer entrar al pueblo, para que el pueblo se mantenga en la tierra prometida, para que el pueblo no salga de donde Dios los ha llamado a vivir. Entonces, pero en todo ese periodo convulso donde no había rey en Israel y que cada quien hacía lo que bien le parecía, aparece el personaje de Samuel. El personaje de Samuel no va a aparecer de forma intempestiva en el relato, sino que va a haber también una introducción como la hubo en el libro de Ruth. Eso es bien interesante, como la hubo en el libro de los jueces antes de que aparezca el primer juez. Hay una introducción previa con unos personajes que están mostrando que están siendo de muchas maneras descalificados para el ministerio. ¿En qué sentido? Bueno, ahí aparece la figura bueno, vamos a leer primero de Samuel unos versículos del capítulo 1. Permítame, dice, hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sus, Efreteo. Es decir, estamos en el contexto de la tribu de Efraín. Y tenía dos mujeres. Periodo de los jueces. No había Dios en Israel, no había rey en Israel, perdón, Dios jamás se ha apartado. Y cada quien hacía lo que quería. En este caso, alguien que abiertamente practicaba la poligamia con todas las situaciones negativas que se generarían allí. Es decir, la aceptación del pecado no lo normaliza delante de Dios. La aceptación del pecado no es bueno, simplemente es destructivo. Este hombre, la Biblia no oculta el pecado. Tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, ni se sabe cómo se llamaban, pero Ana no. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor, a Jehová de los ejércitos en Silo o Silo, donde estaban dos hijos, y aquí aparecen otros personajes. Elí, el papá, el sumo sacerdote, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Ahora, ¿cuál era la primera mujer y cuál era la rival? Bueno, parece que la esposa había sido Ana y que Penina había llegado después. ¿Por qué? Porque el relato pone a Penina por rival, no a Ana. Es lo que vemos. También vemos que Ana es una mujer piadosa, mientras que Penina se ve que es una mujer conflictiva y generaba este conflicto entre el Cana y Ana. Luego vemos el clamor de Ana y la poca espiritualidad del sacerdote Elí. Ana clama al Señor pidiéndole que le dé un hijo y, y hace un voto en donde
Él le dice, Señor, si tú me concedes un hijo, pues yo lo voy a dedicar a ti. Y recuerden que Elí tendría por ebria a Ana, poca capacidad eh, de comprensión de la realidad. Elí había perdido la sensibilidad. Los hijos de Elí, también para estar a tono con el relato, los hijos de Elí eh, eran paganos, no eran creyentes, pero estaban al frente del sacerdocio. Entonces, la introducción es bastante clara. Los personajes son maravillosos. Es un relato. Realmente están, no podríamos decir están bien construidos, porque es una narrativa histórica. Ya los personajes están construidos por Dios hace tiempo. Lo que hace el escritor es ponerlo en orden, escribir. Él no está escribiendo ficción, son personajes reales. Por esa razón cuando nosotros los vemos, son personajes tan consistentes. El Cana, Ana Penina, el Lee, Ovni Fines y luego el propio Samuel. Son personajes muy, pero muy bien retratados. Parece que fuera una novela que está tan bien escrita que parece que estamos viendo a los personajes. Bueno, el Señor le concede la petición a Ana. Y Ana, evidentemente, tiene a Samuel, hace un cántico en alabanza al Dios Todopoderoso. Todo el capítulo 2 va a ser así, pero luego vamos a ver progresivamente cómo el libro de Samuel va a acabar o va a relatar cómo Dios se encarga de destruir a todo el sacerdocio pagano para subir o para elevar, para poner en la posición correcta a Samuel. Ya el pecado de estos hombres había llegado a unos límites que nosotros no alcanzamos a imaginar. Parece ser que eran fornicarios, los hijos de Elí, y Elí no los corregía como ameritaba el sacerdocio. Por lo menos han debido ser separados del sacerdocio, pero eso no iba a ocurrir. Y estos hombres estaban violando recurrentemente, frecuentemente la ley del Señor. Y dice la escritura que Samuel habitaba en aquel lugar y el Señor estaba preservando a Samuel para que Samuel no se contaminara con las actitudes profanas de los hijos de Eli. Y en ese sentido, crece Samuel, es mantenido al cuidado de Elí. Parece ser que Elí se ocupó más de Samuel que de sus hijos, eh, pero Elí sigue envejeciendo, engorda y, y Dios le hace el llamado a Samuel. Pero aquel llamado de Samuel no va a ser, es un llamado especial, es llamado a voz audible o con voz audible de parte del Señor. Y digamos que Elí ni siquiera se apercibe de que es Dios el que lo está llamando, porque son 3 veces que el joven Samuel va donde Elí le dice, heme aquí. Y Samuel dice, yo no te he llamado, no, pero yo te escuché. Hasta que Elí se entera, dice, es que lo está llamando Dios. Pero no hay ninguna admiración en él, sino que simplemente notifica, mira, la próxima vez que Dios te llame, como si fuera lo más normal del mundo. Aquí vemos la falta de sensibilidad, una pobre ortopatía frente a la presencia de Dios, un sentimiento que no corresponde. Recordemos que la reflexión teológica o la práctica teológica hay elementos muy puntuales como la ortodoxia, que es el conocimiento de la doctrina correcta, la ortopraxis, que es la práctica correcta de la doctrina que se ha aprendido de la ortodoxia, y la ortopatía, que es el sentimiento correcto. Es decir, no solo la práctica correcta, sino tener un corazón inclinado para la gloria de Dios. Y digamos que seguramente el PI
tenía una ortodoxia que entendía las realidades, pero ni su ortopraxis era buena y mucho menos su ortopatía. Parece que con el paso del tiempo había perdido toda sensibilidad este sacerdote, tal vez eso había pasado por la actitud de los hijos, pero él también cae dentro del juicio que Dios ordena. Dios le revela a Samuel lo que va a ocurrir, lo que va a pasar con los hijos de Elí, y lo que va a pasar con el mismo Elí, y al día siguiente, pues Samuel le comenta a Samuel a Elí todo lo que va a ocurrir, y no vemos un cambio en la vida de Elí. Después de la muerte, bueno, vendría la muerte de los hijos de Elí, y ya vamos viendo que se va depurando el sacerdocio, mueren los hijos de Elí, muere Elí, y los filisteos capturan el arca. Es decir, el símbolo máximo de la fe, de la religión de Israel, es tomada por los filisteos. ¿Recuerdan? Filistea sería una de las naciones dejadas por Dios con algunos heveos y algunos jebuseos para probar al pueblo, pero también los amalecitas, pero este pueblo en particular, filisteo, eh, golpeó duramente al pueblo de Israel durante toda la etapa de los jueces. Los mataban y parece que salieran más. Solamente Sansón no se mató a más de 3.000, solo en el templo mató más de 3.000, y aparte en toda su vida, quién sabe cuántos mató de los filisteos, pero ni aún así estos hombres se acababan, sino que al contrario, seguían siendo un duro, un duro rival, un duro enemigo para el pueblo de Israel. Entonces, digamos, capturan el arca, Elí pierde la vida, se golpea el cuello, se rompe el cuello, y los hijos de él también. Entonces, al frente del pueblo, bueno, viene todo esto de lo que ocurre con el arca, ¿recuerdan? El arca en la tierra de los filisteos tienen la osadía de introducirla en el templo de Dagón, el dios de ellos. El templo de Dagón era como un dios pez, algo así. Hay varios dioses, peces en toda esa literatura del cercano oriente. Los asirios también tendrían un dios pez. Los griegos también hablaban del dios de los mares, Neptuno, los romanos Poseidón, y algunas veces lo pintaban con escamas, como una mezcla entre humano y pez. Pero digamos que era un dios muy marino. Los filisteos estaban en toda la costa de ese sector, del sector de Canaán. Y los filisteos capturan, llevan el arca allí, a la ciudad de Asdod. La estatua de Dagón aparece tendida delante del arca, la levantan los filisteos, al día siguiente aparece sin cabeza y con las dos palmas de las manos quebradas. El Señor mostrando que Él reina, y que no hay Dios que pueda permanecer delante de Él. Luego la mano del Señor emite un juicio contra los de Asdod, contra los filisteos, y empiezan a morir, empiezan a tener tumores, y los filisteos devuelven el arca. Y esta devolución del arca, digamos que como dice R.C. Sproul en un libro sobre la providencia que dice, ¿controla Dios todo? Creo que se llama, es una pregunta. Y dice que es increíble la forma como se devuelve el arca, porque los sacerdotes paganos dicen, eh, busquen dos vacas que estén amamantando. Miren esto, dos vacas, y que no haya sido puesto yugo sobre ellas. Cualquiera dice, pero ven acá, ¿y por qué? Porque dos vacas amamantando era casi imposible que marcharan hacia adelante, porque tienen los terneros allí. Es decir, la van a separar de sus terneros. Aparte, que nunca hayan tenido yugo. Si nunca tienen yugo, luchan por quitárselo,
porque no están acostumbradas al yugo. Y sobre las vacas ponen los yugos. Y la carreta la ponen detrás con el arca. Claro, echan unas figuras de oro de los tumores y de los ratones por cada uno de los príncipes de los de Asdod y la envían. Esa era una especie de prueba de los incrédulos para saber si realmente lo que había ocurrido en Filistea era simplemente por casualidad. Ah, es que los hombres no son tontos. Dicen, vamos a ver si esto es casualidad o si realmente es que el Dios de Israel ha puesto su mano sobre nosotros. Estas son las señales. Si las vacas que están amamantando no dicen ni mu, y, y nunca han puesto yugo sobre ellas, se aguantan el yugo y nunca han ido a lugar extraño y caminan hacia Israel con el arca, es porque todo esto ha ocurrido porque el Dios de Israel está detrás de esto. Y todo eso ocurre. Y estos hombres, obviamente, se dan cuenta de que realmente eh, Dios estaba con Israel. Los levitas ven el arca, hay regocijo en Israel y todo eso, sacrifican las vacas y digamos que es la forma como Dios empieza a restaurar todas las cosas a nivel sacerdotal dentro de Israel. Ya en el capítulo 7 del primer libro de Samuel, es que nosotros vamos a ver a un Samuel en funciones, a un Samuel que llega como juez de Israel, como profeta de Israel, y que se pone al frente. ¿Y por qué se dice que Samuel es el último juez? Porque él no solo va a ejercer como profeta, recuerden, el profeta era una especie de outsider, de alguien fuera de lo institucional, pero Samuel no va a estar fuera de lo institucional como profeta, sino que es evidente que Samuel va a aparecer como un gobernante civil también. Es decir, aquí no vamos a encontrar la famosa separación de poderes eh, que aparecen en los textos clásicos de la democracia, sino que Samuel va a ser el juez de Israel porque tiene funciones civiles de gobierno de juzgar a Israel, pero también va a ser un profeta y va a estar en el tabernáculo. Entonces, Samuel reúne a todo el pueblo, ora al Señor y digamos que juzga a Israel. Juzga a Israel, dice, el tiempo que vivió. Y digamos que en ese capítulo es donde se resume gran parte del ministerio de Samuel como juez, pero luego lo vamos a estar viendo ya actuando como profeta. ¿A partir de cuándo? A partir de la petición del pueblo de Israel de un rey como el de las demás naciones, pero eso vamos a hablar en un instante. Entonces, mis hermanos, me gustaría escucharlos. Jonathan, ¿tenemos preguntas? O bueno, el que quiera hablar puede levantar la mano. Por el chat no tenemos Ok. preguntas. Y manos, no hay levantados. Si hay alguien que quiera hacer mención de algo. Mario, adelante, mi hermano. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi hermano. Pastor, es una inquietud que tengo sobre, por decir, la historia del sacerdote, se me escapa ahora en Eli. los tiempos, Elí, con respecto a sus hijos. Bueno, o sea, de eso se ha hablado mucho, pero hace poco alguien me planteó un problema cuando habla acá creo que es en Primera de Timoteo, donde dice los requisitos de los obispos. Ajá. Entonces él me planteaba el problema. Una persona que anhele el obispado y que no pueda tener a sus hijos en sujeción, no puede.
ejercer, por decir, un cargo dentro de la iglesia. Y me decía, no lo puede ejercer. Y si la iglesia lo acepta, está cometiendo un error porque yo le decía, pero ven acá, está bien, hay que tener los hijos en sujeción, los que tengan hijos tienen que tenerlos en sujeción para poder acceder a un cargo en la iglesia, pero también yo me imagino que hay, no sé, como límites, porque digamos, es una persona mayor de edad y no quiere nada con el Señor, pero el hombre es un hombre piadoso, ha hecho todos los requisitos. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace ahí? Basándonos en la vida de Eli, que ya eso sí era el extremo, él era un permisivo total. A ver, es difícil porque estamos hablando en dos pactos. Elite venía de un sacerdocio hereditario, no tenía que anhelar nada, no tenía que pedir nada, sino que tanto él como sus hijos eran un sacerdocio heredado. Y claro que era responsable delante de Dios por sus hijos, pero era un sacerdocio heredado y seguramente había requisitos, pero Elí no frenó a sus hijos. Pero ahora bien, en el caso del ministro cristiano, me gusta la pregunta porque dice en sujeción, no en conversión, porque la conversión la da el Señor. Hay una respuesta de John MacArthur cuando le hacen una pregunta en esa dirección, de si hablan sobre hijos creyentes. Y él dice, bueno, entonces el día que usted sea padre, el día que nazca su hijo, usted tiene que renunciar al ministerio, porque ese bebé que nació no es creyente. O sea, eso en cuanto a eso. Pero en cuanto a lo otro, creo que sí, los hijos deben estar sujetos. Lo que tú dices es cierto, si son mayores de edad y andan como los hijos de Eli, pues mínimo se van de la casa. Tiene que ser así, porque no puede ser que se sometan a ese tipo de situaciones. Hemos sabido de casos de pastores que han tenido hijos alcohólicos que no se sujetan o drogadictos y a los pastores les ha tocado correrlos. Váyase de acá, acá no. Y por salud mental de él y de su esposa o de los demás hijos le toca, dolorosamente, le toca sacar a aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios o aquel que es escandaloso, pendenciero, si no se sujeta, pues grave, porque lo cierto es que todo, que todo hombre de Dios, que todo creyente y principalmente todo ministro sí está llamado a tener la casa en orden, aunque eso implique situaciones dolorosas como sacar un hijo de casa, por ejemplo. Sí. Reinaldo, Hola, pastor. Sí, la verdad es que me sorprendió, hermano, porque yo tenía exactamente la misma pregunta, pero sobre Samuel. Es ok. decir, me preguntaba por qué, o sea, y por qué justo entre ellos dos, por qué los hijos salieron así. Y eso, en el caso de los hijos de Samuel, llegaron a ser hasta jueces. Sí, y fíjate que siendo situaciones parecidas, tú dirás, ¿por qué razón se juzga a Elí y no a Samuel? Pero es que Samuel sí estorbó la acción de los hijos, porque al parecer cuando es confrontado por el mismo pueblo reconoce, o es lo que uno lee entre líneas, que ya los hijos no estaban ejercitando ningún ministerio. Parece ser que lo que uno alcanza a ver es que los separó, porque dice, ¿quién va a estar contigo si ya tus hijos no, como quien dicen, no aparecen aquí? Es decir, por lo menos estaban separados del ministerio público que, que debían ejercer posteriormente a la muerte de Samuel. Sí, ¿alguna pregunta adicional? No, gracias, Adelante, pastor. adelante, Marco.
Marco, Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches, compañero. buenas noches, mi hermano. Gusto saludarte. Pastor, una preguntita. En la clase anterior habló usted sobre un libro, el de Edward J. Jones. Sí, Ese no los ha podido facilitar. no, no sé, no está, Jonathan, el libro no está, el de John, no, no está en los demás libros. Tendría que revisar, pero no creo. Por favor, recuérdame que tengo que enviarlo a los hermanos, Ok, al chat, oíste, para listo. así poder eh, que ellos lo tengan, porque ese libro es muy, yo creo que, como les decía, creo que es el mejor libro que hay en español, a pesar de que tiene una cantidad de años, creo que es el mejor libro que hay en español sobre introducción al Antiguo Testamento, por muchas cosas. El de Harrison también es muy bueno, que es de un libro de introducción al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, perdón. Es un muy buen libro, pero no sé también si está circulando en este tiempo. Pero bueno, si de pronto tengo los cables cruzados con alguna otra materia. Brian, ok. Brian, si lo tienes, porfa, facilítalos al grupo. ¿Oíste? Sería muy bueno poder tener el libro por parte de los hermanos. Mario, ¿qué ibas a decir algo más, mi hermano? No, era con respecto a los libros, y no sé si, por decir, yo lo conseguí en Facebook, es una página de un amigo que se llama Libros Teológicos Cristianos, una página de un amigo y él tiene muchísimos libros y ahí está, y yo lo conseguí ahí. Ok, si tienes ese libro, compártelo, por favor. ¿Oíste? Ok. Sí, ¿por qué les digo que lo hagan? Porque ese libro no se consigue aquí en Colombia, de pronto por Amazon puede ser, y ya saben que no es para divulgarlo, sino para el uso de ustedes como estudiantes, para leerlos y demás. Sarita, Hola, pastor. Hola, hermano. Buenas noches. buenas noches, mijita. Bueno, pastor, yo tengo una pregunta referente a ciertos matrimonios del Antiguo Testamento, específicamente en el caso de Abraham y Sara, porque si mal no recuerdo, una vez que yo estaba leyendo el Antiguo Testamento y yo creo que ellos dos tenían alguna relación de sangre, ¿verdad? Ellos eran creo que medio hermanos. No, eran medio hermanos, por supuesto. Entonces, la pregunta va dirigida hacia por qué eso era permitido si, bueno, o sea, hoy en día eso es pues un pecado, eso está mal, porque es la propia familia. Pero en esos momentos, ¿por qué se permitía y por qué el Señor les concedió un hijo? Ok, bueno, en ese momento todavía no estaba prohibido por parte de Dios. Sí, y digamos que es hasta después de formulada la ley en Éxodo capítulo 20, que justamente después de ese capítulo es que se habla del tema de la consanguinidad, en donde Dios ya prohíbe de manera positiva cualquier tipo de relación entre hermanos. Fíjate que contrario a lo que se cree y lo que prohibió la Iglesia Católica, entre primos hermanos no está prohibido, pero sabemos que hay situaciones genéticas que entre familiares pueden producir unos daños terribles si se tienen hijos de esa forma, ¿no? Pero digamos que Dios formula ya positivamente y prohíbe eso. Y ya cuando Dios lo prohíbe, se acaba la discusión. No, que porque antes sí y ahora no, pues Dios mismo es el que lo hace. Sí. Pero ahora yo no entiendo, bueno, son cosas que uno no entiende. Es evidente que cuando empieza la humanidad se tenían que casar entre hermanos. Los hermanos de los hijos de Adán y Eva tenían que casarse entre ellos.
para poder, de alguna manera, reproducir toda la raza, porque no había dos parejas, sino una sola pareja, y de ahí se poblaría todo. Entonces, ahí vamos viendo el asunto como es. Ah, bueno, pastor, gracias. Sí, bueno, mis hermanos, vamos a tomarnos unos minutos y luego regresamos, por favor, no se vayan, ya nos vemos. Muy bien, entonces, bueno, hasta aquí hemos quedado digamos, en el capítulo, disculpen, hemos llegado hasta el capítulo 7, capítulo 8 del libro de Samuel. Y es bien importante que lo tengamos en mente. Aquí, Samuel, en pleno ejercicio de su labor profética y labor de juez como gobernante, se ve de una manera específica confrontado por el pueblo, en donde el pueblo hace una petición particular, y es tener un rey como las demás naciones. Esto va a ser significativo en la vida de Samuel porque eh, nosotros lo que observamos aquí es que la impiedad de un pueblo que quiere ser igual a las demás naciones. En el libro de los jueces, cuando estábamos viendo el pecado de Israel, justamente Israel se ha corrompido persiguiendo los dioses de las demás naciones. Pero en el libro de Ruth todavía vemos que es más específica la situación. El pueblo que sale de su territorio fuera del lugar en que Dios los ha convocado. Entonces, y ahora lo que hace es pedir un monarca como los otros monarcas, es decir, uno que nos lleve a la guerra, uno que pelee por nosotros, queremos un paladín, queremos un Mesías, alguien que nos gobierne. Y obviamente Samuel entiende esto como el pueblo desechando a Dios, porque ya en este momento, si usted se da cuenta, lo que vemos en el relato es que Dios es el rey de Israel. En muchos sentidos, Dios es el rey de Israel. Y esto nosotros no lo podemos dejar pasar por alto. Y Samuel habla con el Señor, expone la queja y el Señor dice, es que Samuel, el problema no es que te estén desechando a ti, sino que me están desechando a mí. Entonces, Dios le da exactamente lo que el pueblo quiere. Qué peligro cuando eso pasa. Cuando Dios concede lo que el corazón impío anhela. Esto es un verdadero problema, porque si nosotros nos vamos al relato, el texto de Primera de Samuel nos deja bien en claro, por donde nosotros queramos mirarlo, de que Saúl era todo aquello que el pueblo deseaba, de una tribu prestigiosa como Benjamín, aunque él mostrara falsa modestia, no, soy de la tribu más pequeña. Sí, de la tribu más pequeña y de una familia pobre. No, no eran pobres, una familia prestante de Israel, una familia que estaban unidas, muy cercanos a Judá, de muchas maneras cercanos a la tribu de Judá. Y luego vienen unas descripciones físicas de Saúl que, mejor dicho, dice joven, el otro adjetivo que utilizan, hermoso. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Una descripción, mejor dicho. Y Dios, en su providencia, empieza a armar todo para ese encuentro entre Saúl y Samuel. Se pierden las asnas de Cis, su padre, y él va a buscarla. Y Dios hace todo para que se produzca el encuentro entre el profeta y el que sería el rey. De hecho, Samuel queda muy impresionado por el joven Samuel, joven valiente,
fuerte, lleno de energía, y seguramente con aquel gozo y a la orden del Señor lo unge como rey de Israel. Y digamos que se empieza todo ese proceso de que Saúl aparezca como rey de Israel. Y de hecho eso va a ocurrir. Samuel lo unge, lo besa, Saúl se devuelve, ya las asnas han aparecido y luego hay un reconocimiento público de Saúl como rey, un reconocimiento público eh, que, eh, que es bien interesante porque no se queda solamente en aquello que Dios ha hecho, diciéndole a Samuel, úngelo, sino que vuelve, lo presenta, el pueblo queda contento. Y digamos que las primeras actuaciones de Saúl dentro de este contexto son actuaciones que parecieren, parecieren piadosas, ¿verdad? Entonces, digamos que eso es lo primero que Dios ordena. eh, las primeras cosas que Dios ordena sobre Saúl se dan, es decir, derrota a los amonitas, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Deja vivo al rey, deja vivo las bestias. Hay un discurso y total, el tema es que Saúl es desechado. Saúl termina volviéndose un hombre casi desquiciado, eh, y empieza a ser atormentado por un espíritu y es allí en escena donde aparece David, donde aparece David. Eh, David toca, es el hombre que toca el arpa para que se apacigüe Saúl. Saúl es desechado por Dios. ¿Se acuerdan aquel momento cuando se rompe el manto de Samuel? Y Samuel dice, "Ah, tú rompiste el manto, pero Dios ha desechado, Dios te ha desechado, Dios ha quitado de ti aquel, el reino y lo ha dado a uno mejor que tú." Y, y nosotros vemos que también Samuel ungiría a David. Es decir, Samuel es un profeta que va a ungir por reyes tanto al primero como al segundo rey de Israel. El hombre, eh, el mejor de los hombres de Israel, Saúl, pero que no tiene nada que ver con lo que Dios había provisto, y aquel que es conforme al corazón de Dios, aquel que había sido provisto por Dios conforme a su corazón. Y digamos que eh, aparece en escena David, es ungido, David es rechazado, aún es el octavo hijo de Isaí. Samuel sigue impresionándose con la estatura, porque cuando aparece el mayor de Isaí, creo que es Eliab, él dice, bueno, ciertamente delante de mí está el ungido del Señor, y el Señor le dice, Samuel, como quien dice, sigues mirando la apariencia, no caes en cuenta de que yo no miro eso, yo no miro la estatura, yo miro es el corazón. Y ciertamente David tenía un corazón distinto. Ya en el capítulo 17 del primero de Samuel, nosotros vamos a encontrar ese pasaje hermoso en donde David, momento tipológico de Cristo, mata a Goliat. No es el problema, no hay nada que nosotros podamos articular para esa situación particular de guerra, traerla a nuestras vidas como si los problemas fueran humanizados o personalizados a través de Goliat. No, Goliat es la personificación de problemas, pero yo soy el que derroto. No, no, no. Recordemos, David es tipo de Cristo en este momento, y lo que está haciendo es, y toda esa tipología la vemos en las palabras de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que insulte a los ejércitos del Señor?
No, no, definitivamente esto no puede ser. Este hombre no puede venir a insultar a los ejércitos de Dios. El celo que aparece en David, que es el celo que Dios ha puesto, el celo, el espíritu de Dios. Recuerden que en el capítulo 16 de Primero de Samuel dice que el espíritu de Dios jamás se apartó de él, es decir, en una forma distinta como venía sobre los hombres en el Antiguo Testamento, una especie de visitación. Pero en el capítulo 10 primero de Samuel 1, capítulo, versículo 10, perdón, primero de Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día en adelante se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Y en el capítulo 16 nosotros vemos una acción en el Espíritu. Estamos viendo que no fue una visita, sino que este hombre pensó, reaccionó como alguien que está lleno del poder de Dios y que entendía perfectamente cuál era su labor. Y cuando el gigante Goliat lo insulta y dice, no, yo voy a dar tu cuerpo a las aves, eh, lo que hace, lo que hace David es, no, 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 yo vengo en el nombre del Señor. Tenía claro quién era él, tenía claro cómo lo había ungido el Señor y tenía claro cuál era su labor. Yo voy a dar de comer tu cuerpo a las aves del cielo. Yo te voy a matar porque tú has insultado a los ejércitos del Señor, a las huestes del Señor, tú las has insultado y él entiende que el Señor pelea por él. Entonces, y recordemos que aquí no fue ensayo y error, él tomó una piedra, la puso en su onda y adiós Goliat, hasta ahí llegó la historia del gigante, se acabó el reto que tenía aquel paladín y desde ese momento digamos que van a haber dos historias superpuestas. La historia en el libro de Samuel, pues vamos a tener por un lado la historia de Saúl, que viene en declive, él y su familia, y la historia de David. Saúl viene hundiéndose más y más y más en sus delitos y pecados, viene en un proceso descendente, destructivo, de negación de Dios, de apartarse de Dios, mientras que David viene surgiendo. David viene subiendo a pesar de las persecuciones, a pesar de que Saúl intenta matarlo en un par de ocasiones, a pesar, bueno, Dios levanta aliados para David, que el mismo Jonatán va a ser el aliado más cercano que tiene David, pero Dios tampoco deja vivir a ningún descendiente de Saúl. No es un castigo directo sobre Jonatán, que era un hombre piadoso, sino era un castigo sobre la familia. Quien queda vivo ni siquiera intenta acceder al trono, Mefiboset. Eh, y, perdón, entonces podemos decir que aquí hay una amistad, pero que prevalecerá el Señor allí. David va a huir de las intenciones destructivas de Saúl. La lucha entre las dos simientes se va a ver a lo largo de todo del Antiguo Testamento. Saúl va más pecaminoso, incluso llega a barrer a la clase sacerdotal de no, a los que estaban allí al frente. No quiso matar al rey de los amalecitas, no quiso destruir al pueblo enemigo de Dios, pero ordena destruir al pueblo de Dios. Su mente, su corazón, esto no es por una enfermedad mental, sino que al contrario, su pecado produce la enfermedad mental. Bueno, David va al desierto, huye en el desierto, perdona la vida repetidamente de Saúl por aquello de que la unción divina está sobre, que la unción de Dios está sobre Saúl y él entiende esta situación y por esa razón no mata a Saúl, sino que perdona su vida, tanto en la cueva como cuando están dormidos todos en territorio abierto.
perdona a Saúl, pero también muestra a Dios su providencia, evitando que Saúl mate a Nabal, sino que el mismo Dios cobra venganza por Saúl y allí le provee como otra esposa, le provee a Abigail. ¿Por qué David podía tomar varias esposas a diferencia de los otros? Porque David era rey. Y dentro de la ley de Dios se permitía que los reyes tuvieran varias esposas, varias esposas. Era una exclusividad para los reyes de Israel, pero no debían ser muchas. Y evidentemente David tuvo más de las que debía, igual y Salomón ni se diga, muchísimas más esposas de las que realmente debían tener. Em, David termina incluso con el rey Aquis, hijo de Maoc, entre los filisteos. Y antes se ha hecho pasar por loco, pero en esta parte digamos que el rey termina teniendo gran cariño por David porque cree que David está matando a los de Israel. Y no, David estaba matando a personas de otras tribus que no eran filisteos, pero pero realmente no estaba matando israelitas, al contrario. Ya el desenlace de primero de Samuel, o la parte final del libro, empieza con el tema de Saúl ya consultando una divina y aquel tema de si era o no era Samuel, el espíritu que aparece. Digamos que yo me alineo con una minoría, bueno, no es tan minoría, digamos que es menos la proporción de teólogos e intérpretes que creen esto, pero yo me alineo de ese lado. Yo creo que no era Samuel quien aparece acá. ¿Por qué? Porque ninguna palabra de Samuel cayó a tierra jamás. Y Samuel le dice, estarás conmigo a un pagano que evidentemente estaba condenado por Dios, que era Saúl. Estarás conmigo, no, no estarás con él. Y aparte dice mañana, y no, no fue mañana, pasaron por lo menos 3 días hasta el lugar en donde se levantó la guerra. Eso es tomado de la cronología que aparece al final creo que el- creo que es en el 30 o en el 29 de primero de Samuel. Habla de 3 días. Entonces hay una serie de profecías no cumplidas que no es posible que fuera Samuel, porque la Biblia dice que nunca la palabra profética dada por Samuel cayó a tierra. Aparte de eso, creo que va en contra de todo la analogía de la fe. Dios no permite esas prácticas y Dios no hace ninguna excepción porque no hay razón bíblica para que el espíritu de Samuel le hablara a Saúl. El silencio de Dios, pues, es el silencio de Dios y punto. Creo que al contrario, tuvo un espíritu engañador, lo cual sí está a tono con el resto de relatos, como en el texto profético de cuando ¿es Elías? No, el profeta creo que es Micaías frente a Acab y el rey creo que es Josafat, eh, que Dios pone un espíritu, permite que un espíritu engañador engañe a los profetas de acá. Entonces, creo que es posible, creo que es lo más probable que haya sido un espíritu engañador. Y ya vemos la muerte de Saúl y lastimosamente la muerte de Jonatán, que es profundamente llorada por David. Ya entrando al segundo libro de Samuel, nosotros vemos cómo David llora por Saúl y por Jonatán. En medio de todo había un afecto humano, había una relación que se había formado y David realmente sufre por aquello que había ocurrido, había perdido a su gran amigo, a su mejor amigo, y el rey Saúl, pues
Había sido un valiente que se había ganado la admiración de David, a pesar de que no era un hombre piadoso. Igual va a pasar con quien va a ser el gran general de David, Joab. Joab, un hombre valiente como pocos, pero evidentemente no era un hombre piadoso. Entonces, son situaciones que nosotros vemos en la escritura y que nos permiten dimensionar lo que estaba ocurriendo acá. Un hombre trata de congraciarse con el rey, recuerdan, y le dice, no, yo terminé matando a Saúl. Ah, tú mataste al ungido del Señor, bueno, mátenlo, tu misma boca te ha condenado. Él da el informe equivocado, Saúl realmente se había suicidado, pero este hombre da el reporte y le lleva, seguramente iba pasando, vio a Saúl, toma la corona, toma sus armas, toma lo que puede y le lleva el reporte a David pensando que va a obtener un sacrificio, un beneficio, y lo que obtiene es su propia muerte. Después de esto, pues vemos a David que ya es proclamado rey en Judá, en Hebrón, donde va a estar durante 7 años allí. Hay una guerra civil muy fuerte entre David y el heredero de Saúl, eh, Abner, que va a ser el general de, de Isboset, mientras que Joab va a ser el general de David, se van a enfrentar en una guerra, sí, 7 años de guerra por el dominio de toda la casa de Israel, pero a diferencia de Isboset y la casa de Saúl, se van debilitando, mientras que la casa de David se va fortaleciendo. Dios le da muchos hijos a David, se fortalecen, y después de un encuentro en donde pierde la vida Abner de manos de Joab y demás, eh, dos pandilleros matan a Isboset y, y también son muertos. Y después del pacto que hace Abner con David y la muerte de Abner, David es finalmente coronado rey en Jerusalén. David es puesto por rey en este lugar y, y ya se consolida el reino. Eso no significa que van a terminar los problemas para el rey David. Por el contrario, David, David es coronado rey de Israel, pero todavía no había tomado Jerusalén. Porque si ustedes recuerdan, Josué había tomado Jebús en Jerusalén, pero posteriormente parece que antes del reinado de Saúl, no es un dato preciso, los jebuseos u otros vuelven y toman Jerusalén y la fortifican y hacen prácticamente inaccesible el, el, la entrada de Israel a Jerusalén. Pero David entiende que la posición estratégica de Jerusalén es muy importante y que ahí no pueden estar pueblos que sean contrarios a él. Y él toma la fortaleza de Sión. Es decir, ya estaba fortificada. Y una vez que la toma, ese lugar la vuelve la capital. Por esa razón es llamada la ciudad de David. A partir de ahí empiezan luchas contra los filisteos y David una y otra vez vence a los filisteos. David va a llevar el arca a Jerusalén en un primer intento, pero en ese primer intento recordemos que hay un problema con Usa, y aparte de eso, Mical se va a burlar de David. Mical sería, por decirlo de alguna manera, el trofeo de guerra. Había sido la esposa de David, había sido entregada a otro, y posteriormente eh, es regresada a David. Era una muestra de autoridad en ese momento que tenía que dar David. David no podía permitir esa situación, y es lo que hace.
Dios le va a hablar a David nuevamente, se renueva el pacto con David y vamos a encontrar que hay una madurez del pueblo donde David empieza a extender los dominios a lo largo y ancho de todo el territorio de Canaán, a apoderarse de la tierra que Dios ha prometido. También vemos gestos misericordiosos de David cuando, por ejemplo, frente a lo de Mefiboseth, cómo él lo acoge porque es hijo de Jonatán, de su mejor amigo. Va a derrotar a los amonitas, a los sirios, pero luego ya en el capítulo 11 del segundo de Samuel vamos a encontrar el tema del pecado de David con Betsabé, donde vemos dos pecados gravísimos, el adulterio y el homicidio, lo cual traería una amonestación muy fuerte por parte del profeta Natán y todos los castigos que el Señor envía, puesto que por su condición de rey el pueblo blasfemaría el nombre del Señor y este hombre no podía hacer lo que quería, siendo hijo de Dios iba a ser amonestado y disciplinado por parte de Dios. Pero bueno, en medio de eso, David captura a Rabá y empiezan los problemas para la casa de David. Amnón viola a Tamar, pero posteriormente el personaje de Absalón, que hijo de David, que quería el trono, mata a- a- mata a Amnón. Y luego que él mata a Amnón, en aquel banquete que hace, que se pensaba que Absalón había matado a todos los hijos del rey, pero él solo mata a Amnón, mandan al destierro a Absalón o Absalón se va al destierro, pero posteriormente Joab hace que regrese donde está aquella historia, que aquella mujer que contrata a Joab para que sirva como dando una historia y amonestando al rey para que haga regresar a Absalón, graso error, porque Absalón se va a sublevar. Todo esto está bajo control de Dios, pero desde la perspectiva de lo que alcanzamos a observar, somos conscientes de que Absalón se subleva contra David. Hay una nueva guerra civil en donde Absalón trata por todos los medios humanos de acceder al trono, pero bueno, Absalón es finalmente muerto por el mismo Joab que lo llevó. David va a usar, vamos a ver el uso de la inteligencia militar de uno y otro lado. Absalón va a ser asesorado por Aitofel, un hombre supremamente sagaz, pero un hombre lleno de maldad. Y mientras que Usai es un hombre sabio y es usado para estorbar los consejos de Aitofel. Y aquí me llama la atención un evento cuando Aitofel dice, atácalo ahora porque debe estar debilitado y solamente destruye unos cuantos, mientras que Usaí, entendiendo la naturaleza violenta de Absalón, dice, no, no, reúne a todo Israel desde Dan hasta Beerseba, porque ahora seguramente los hijos, los ejércitos del rey estarán en un lado, pero David estará con lo mejor de sus hombres en otro, de tal manera que tú no los vas a localizar y esta gente está como si fueran una osa herida. Todo eso era falso. El pueblo, David estaba tal vez en el momento más desanimado de toda su vida, reflexionando sobre su pecado y demás, y Aitofel se da cuenta de que había sido engañado Absalón por Usai y sabía que iba a terminar en una muerte y en consecuencia todos los que estaban con él iban a ser juzgados por traición. Y lo que hace Aitofel es que se ahorca, trata de evadir la situación y se ahorca. Y efectivamente Absalón pierde la vida. David llora a su hijo Absalón, pero Joab le habla con carácter, una de las pocas cosas buenas que hace Joab. Bueno, obedeciendo órdenes era bueno, pero esa exhortación es oportuna porque David tiene que presentarse delante del pueblo y mostrar benevolencia. Luego alcanzamos a ver la sublevación de Seba, luego el tema de los gabaonitas, ¿se acuerdan? Que los gabaonitas eran aquellos que engañan a Josué y son hechos leñadores y aguadores. Y estos hombres se integran al pueblo de Israel, pero Saúl intenta matarlos.
Y ellos exigen una compensación, la muerte de los descendientes de Saúl. Y David le perdona la vida a Mefiboset porque era hijo de Jonatán, pero él va a tomar a los hijos, va a tomar a los hijos a dos hijos de Rispa, que era una concubina de Saúl, y también a cinco hijos de Mical, la esposa de David, la esposa de David, cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel. Eh, Creo que se nota el, la destrucción de la descendencia de Saúl. Y David, en ese orden de ideas, da la orden de muerte. ¿Hijos de quién? De la que había sido su esposa, de la que ahora estaba con él nuevamente, pero había tenido hijos, nietos de Saúl, y son muertos, son muertos. Ahora, es un caso difícil de juzgar a nivel ético, así que sobre eso no respondo preguntas, porque es un tema difícil de juzgar a nivel ético, pero hay algo, y es que el Señor no le reclama a David por eso, ¿ya? Entonces, es un punto importante. Y si Dios no hace el reclamo, bueno, bien. Em, Posteriormente ya vamos acercándonos hacia a todo el tema de la muerte de David como rey de Israel. En los capítulos finales de segundo de Samuel. El último pecado es el censo del pueblo. David a los 70 años estaba totalmente debilitado, parece que tenía un problema de circulación, porque es lo que se alcanza a ver en el relato, tenía mucho frío y nada lo calentaba. Entonces, ya más un acto, como dice Jack Stack, dice, más un acto eh, no tan pío, no tan piadoso de parte de los que lo rodeaban. No buscan una de las esposas de David, sino una joven hermosa para que lo caliente, pero finalmente David antes de la muerte, pues va a llegar a Adonías a tratar de usurpar el trono y y David va a ungir por rey a Salomón, va a declarar públicamente que su sucesor es Salomón y va a haber una corregencia, es decir, dos reyes que están gobernando al mismo tiempo, un rey que está muriendo y un rey que está surgiendo. En este caso era el rey Salomón. Bien, ¿hay preguntas hasta acá? ¿Alguna intervención? No, no hay por el chat y tampoco hay mano alzada. Mm, Pero Solo de Rey, lo que solo de lo que no quería discutir, pastor, pero yo no digo nada. Sí, sí. No, no, lo único que te digo, Rey, y porque también más o menos uno lo va conociendo usted, también vi la cara de Mario. Y el tema ahí es que Dios no le reclama a David por esa acción. No. Entonces, partiendo de ahí, cualquiera era, no, pero estás haciendo exégesis del silencio. No, no, porque Pastor, Dios, y ajá. disculpe, y también la serie de asesinatos que le ordena a su hijo rey ahora que le, le dice, bueno, hasta fulanito, mátalo, que no, o sea, da una lista de la muerte, bueno, A este no lo dejes vivir, a este tampoco. A este yo le dije que lo iba a perdonar, pero tú no tienes la obligación de perdonarlo. Sí. Y fíjate que en el relato ya de Primero de Reyes, dice, y Salomón consolidó su reino. Es decir, hay una valoración sobre toda esa parte. Entonces quiero que miren eso. Dios no está juzgando esa situación, sino que dentro del reino está permitiendo una serie de situaciones que seguramente hoy tendríamos una lectura de pronto demasiado indulgente sobre cosas que Dios estaba juzgando a través de estos hombres.
a los hijos de Saúl, a los que habían hecho mal, en fin. Entonces, todos estos temas son bastante necesarios entender. Bueno, mis hermanos, ya siendo las 9 menos 9 minutos, vamos a orar y para despedirnos.